por fin, por fin, por fin. Ya está aquí Cristian Nader, para todas y todos los que preguntaban por Cristian. Roberto desde la mañana está muy insistente en el maestro Cristian Nader. ¿Cómo estás, Cristian? Llegando. Qué chida tu playera, ¿quién te la regaló? Nos la regaló la camarada Ramona, en suelo morelense. En suelo morelense. Está preciosa. Aunque es una sorpresa, porque hice un intercambio en torno a esta playera. Pero ya lo notará ella y él lo entenderá ella. Ok. Bueno. No puedo decir más. ¿Qué? Secreto de Estado. Mensajes encriptados. Así es. Cristian, pues ya estás aquí. Qué bueno, porque la gente, dos, tres en particular, una que Isolda, desde Retrovisor, lo voy a decir ni modo, desde Retrovisor, que a veces está muy enojada conmigo, pero acá también, ayer antier nos dijo, vergüenza, Carolina. ¿no está el maestro Cristian Nader? Adiós. Y entonces uno siente feo, porque es como que, oigan, pero pues bueno, y ya les dijimos el jueves, entonces a lo mejor ya está para acá. Es la noticiera la encabeza Carolina de Nova de lunes a viernes. Cristian Nader en La Disrupción, más o menos aparece a partir de las 12:30 del día, los lunes y los jueves. Así es. Vaya, sería difícil por otras obligaciones que tengo y contractuales incluso. No, de hecho no. Traiciones, no hay que decirlo, traiciones. Oh. Que puede estar otros días. Y además, obviamente, es el programa de Carolina. Yo soy el invitado en este espacio. Pero cuando soy el invitado, yo domino, por supuesto, este contexto, ¿no? Aquí está Román, que, por cierto, es la otra parte del equipo, que estaba mal de la ponchita, pero ya está bien, Román. Y bueno, hoy hablaremos de las cosas que hablamos cuando Cristian Nader viene, obviamente, ¿no? Y cuando yo no vengo también, ¿no? Porque ahorita estaba escuchando fuera del aire las palabras de Claudia Sheinbaum, que también se necesitan voluntarios, creo yo, para el caso veracruzano, ¿no? Entonces, toda la gente que tenga experiencia en rescate de flora y fauna, eso es lo primordial, rescatar la flora y la fauna del lugar, ¿no? Uh-huh. Y también de los poblados, creo yo. Sí, tenemos que hablar también de eso. Ayer esa observación también nos hicieron en Cuernavaca. En Cuernavaca, sí, que no es que no queramos hablar a veces de temas nacionales. Sin embargo, también el programa se extendería mucho, mucho, mucho más, ¿no? Y bueno, generalmente vengo aquí cuando se trata de temas en otros contextos, ¿no? Pero prometo dedicarle más tiempo al contexto nacional. Tú ayer te comprometiste y dijiste todos los días. Sí. Que por cierto, ayer nos mencionaron, hablen de lo que está ocurriendo en suelo morelense, en la Universidad de Morelos. Y de hecho están en huelga tanto los hechos en contra de un estudiante, pero también por las acciones de la misma institución. Y de hecho, hoy se suma también, desde hace unos días, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Pero por la misma causa? No, por algo parecido, por el abuso en contra de unos estudiantes de la ENA hace unos días, y ahorita también se fueron a paro la Escuela Nacional de Antropología, ¿no? Entonces, lo primordial es justo velar por la seguridad de los estudiantes. Siempre eso es lo primordial, ¿no? Ya sea en Morelos o de este lado de la Sierra de la Jusco. Sí, y en este caso que acabamos de hablar con Adriana Gómez, pues justo más bien en Morelos sobre la violencia feminicida, pues, que hay en el estado, entonces vamos a darle también seguimiento. Bueno, pues vamos a empezar, Cristian. Vamos. Te vamos a dar la bienvenida. En tu espacio que tú dominas, dices, ay, Cristian. ¡Silencio! Ok. Hola, amigos, buenas tardes. No puedo, no tengo el don. Tienes razón, no lo domino. Es un dominio compartido entre tres, es un triunvirato. Como el de César Pompeyo y... Híjole, no. Yo mismo me estoy metiendo el pie. Sí, ¿Craso? Ya estás quedando muy Craso. mal. Ya estás quedando muy mal. Bueno, adelante. A ver, Cristian. Aquí es una democracia, ni modo. El chat no, por cierto. Necesito control del chat porque luego llegan unos espontáneos, ya sabes, de estos trolecillos que hay que hay que domesticar también. No. Troles, o sea, a propósito llegan a... Bueno, sí, pero aquí justo sí, solo que sean comentarios así violentos o algo. Sí, creo que claro, hasta en ese tipo, a eso me refiero. A la propia aplicación como que los frena, porque pues sí, la propia plataforma no permite. Uh-huh. Pero no censuramos aquí a nadie. No, aunque luego saturan el chat con comentarios de odio. Tampoco. O sea, son 2 o 3. Sí, por esos 2 o 3 tienen que ser ajusticiados, obviamente, ¿no? Digitalmente hablando. Bueno, en la dictadura Nader. Sí, la dictadura naderista. Pero, a ver, la dictadura es en Cosmódromo.
Aquí es entre dictadura y democracia. Ok, bueno, tendremos que hacer una reunión entre Julio César, Pompeyo y Craso. Bueno, te vamos a recibir aquí con este video de Donald Trump que ya anda... En el delirio, ¿no? En el delirio. Es interesante porque, Biden es un personaje detestable, pero gran parte de su segunda campaña, para su segundo periodo, fue en una acción totalmente, abiertamente gerontofílica, obviamente, ¿no? Perdón, gerontofóbica. Eso no quita que Biden sea un asesino de masas y un títere, además del sionismo, y bueno, un sujeto detestable, ¿no? Además de su hijo, por ejemplo, Hunter Biden. Pero Trump está prácticamente en ese mismo escenario. Parte también de una gerontocracia, de la plutocracia bipartidista estadounidense, ¿no? Ya en el delirio absoluto. No es la primera vez también, sin mencionar todos los otros gajes que tiene en su salud, evidentemente, ¿no? Bueno, vamos a ver este video donde asegura que Irán le ofreció ser su líder supremo y que él declinó. Seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. But I want to express my gratitude to the tremendous... Ya está en otro lugar, ¿no? Me da mucho asco verlo hinchado en ese color blancuzco anglosajón, mutación de la adaptación del norte de Europa. Y ya todo rollizo. Y la gente que le aplaude. O sea, ¿entenderá la gente dónde está? Bueno, ni siquiera entienden dónde está Irán. Pero ¿entenderá la gente que no puede ser líder supremo de Irán simplemente? En el caso irreal, lejanísimo de que sea real, que no puede acceder, en primer lugar, porque no es un ayatollah chií duodecimano. O sea, no sé, a veces... Tampoco creo que, por supuesto, la población estadounidense, principalmente los votantes del Partido Republicano y principalmente los votantes de Donald Trump, entiendan el caos que está, el que está metido Estados Unidos en la región, ¿no? En el oeste de Asia, que no puede escapar y que está siendo vapuleado, al igual que su cachorro sionista, por parte de la República Islámica de Irán, ¿no? ¿Cómo podemos leer esto? O sea, además de un posible delirio, pero ¿ya será como el anuncio de la derrota total de Estados Unidos? Es que yo no puedo decir que sea propaganda de guerra, porque es tan absurdo y estúpido que ni siquiera entra en esa lógica, en esa categoría. No, yo no me atrevería a decir la victoria final de Estados Unidos, porque estamos hablando de una superpotencia que tiene armas nucleares y que tiene un poder tecnológico, aún a pesar de que está en una fase terminal y de decrepitud, que que Trump es un claro reflejo de esa decrepitud. Tiene un poderío absurdo en cuanto a poderío militar. O sea, por debajo del agua también está planeando el despliegue de fuerzas especiales estadounidenses, marines, Fuerza Delta y demás, ¿no? Pero aún así, entender, y por cierto, el lunes en Retrovisor hablaremos de ello, de cómo Occidente, y me refiero a Occidente en su totalidad, entendiéndose esta idea de civilización occidental, el occidente, el oeste de Europa, Estados Unidos, Canadá y los estados coloniales, incluyendo el proyecto colonial sionista, que es de esencia y de naturaleza un ente judeo-europeo colonial, cómo ellos se adjudican ser herederos del Imperio Romano y incluso del Imperio Helenístico griego de Alejandro de Macedonia, ¿no? Todo con tal de crear una dicotomía falsa en contra, por ejemplo, de Irán, que al mismo, por obvios motivos, principalmente étnico-lingüísticos, son herederos del Imperio Persa, del Imperio Medo, del Imperio Parto y demás, ¿no? Como continuar esta lógica de confrontación de Occidente contra Oriente, como que un Oriente... siguiendo la misma narrativa de los académicos, de los medios occidentales, este Oriente acabado, este Oriente rebasado, como antiguo, déspota, totalitario y demás, ¿no? Todos los conceptos que generalmente se utilizan desde Occidente. Eso hablaremos en Retrovisor. Pero mientras tanto, Carolina, de nuevo, yo creo que Estados Unidos tiene una encrucijada, no puede... Mediante las herramientas de guerra tradicional, ya no puede ir más allá.
O sea, no puede ya en este momento, los bombardeos no han funcionado, incluso bombardeos en contra de instalaciones nucleares energéticas iraníes. Recientemente el Kremlin, el gobierno ruso, declaró que podrían provocar un incidente serio si la administración Trump, el ejército estadounidense y sionista, continúa atacando plantas nucleares, Natanz Fordo, en suelo iraní, y al mismo tiempo lo que también estamos empezando a ver es que hay una desesperación también en el ente sionista. Recientemente el portavoz del Estado Mayor del ente colonial dijo que si este escenario continúa así, la agresión en contra de Irán, pero también la agresión en contra del Líbano, porque Hezbollah le está propinando una paliza al ente sionista, han destruido no sé cuántos tanques Merkava. Entender que las acciones genocidas del ente sionista en suelo libanés o en suelo iraní no equivalen a triunfos militares, ¿ok? No es exactamente lo mismo. A pesar de que el ente sionista está destruyendo barrios por completo en el sur de Beirut o en Nabatilla, el sur del Líbano, eso no se traduce en un éxito militar. Entonces, recientemente el alto mando sionista ha dicho que hay por lo menos 10 banderas rojas y que el ente sionista que se refiere al ejército, el ejército sionista podría colapsar en unos días. Del mismo modo, los invasores sionistas, los 7 millones de invasores sionistas, muchos de ellos en la megalópolis colonial de Tel Aviv, que continúan metidos en sus mazmorras, en sus búnkers, afirman que ya están desesperados, que ellos no podrían estar así y culpan de esto a Netanyahu, a Mileikowski y a Netanyahu, ¿no? Más allá del poco interés que tienen frente a sus víctimas, que son los palestinos que han vivido, esto no es nada en comparación con lo que han vivido los palestinos, vemos cómo la sociedad sionista, si esta burbuja de supremacismo se derrumba, ellos entran en un colapso, no nada más colapso económico, sino incluso también colapso nervioso, ¿no? Entonces, en ese escenario, retornando al escenario al oeste de Asia, Trump no sabe qué hacer. O sea, está la posibilidad del despliegue de tropas, pero eso no asegura que van a poder acabar con el gobierno de la República Islámica de Irán. Se está hablando más o menos entre 5,000 y 10,000 fuerzas especiales estadounidenses. O sea, la totalidad de todas las facciones del ejército estadounidense, Armada, Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines y demás, sería la totalidad de las fuerzas especiales, desplegadas en Irán. Desplegadas en un país gigantesco, con un clima extremadamente difícil, que es totalmente controlado por la Guardia Revolucionaria del ejército iraní, y que harían como moscas. De hecho, la propaganda por parte de Teherán es: vengan, acérquense, los estamos esperando. Y Irán se está preparando para esto desde 1979, ¿no? Para que desplieguen justamente tropas. Entonces, no podemos asegurar que sea una derrota inmediata por parte del imperio, pero yo creo que sí se puede visionar, y más cuando se ha anunciado que en la mayoría de las bases estadounidenses en el oeste de Asia, en los Petroemiratos, en Irak, en Siria, han salido las tropas estadounidenses. Solo perduran, por ejemplo, en el Kurdistán y en Arabia Saudí. En el resto de los otros países entre comillas, como Qatar de pronto, con esta actitud que siempre han tenido los cataríes: no, yo no quiero saber nada de la guerra y me retiro, ¿no? Después de este caos, porque se ha sabido que el gobierno de Doha, el gobierno de Abu Dhabi, el gobierno de Riyadh, por debajo del agua, a pesar de que decían no a la guerra en contra de Irán, no públicamente, en lo privado le estaban pidiendo al imperio, coordinados con el sionista, que atacaran a la República Islámica, ¿no? Entonces, es un desastre monumental para la política exterior estadounidense, y después de 225 años, si consideramos a partir de 1821 la llegada de los británicos a la región, podría culminar con la salida de los imperios angloparlantes del oeste de Asia, incluso también el colapso del ente sionista. Pero bueno, muchas cosas pueden pasar. Oye, tenemos otro tema donde también está involucrado el ente sionista, Estados Unidos y Argentina. Ah, claro. En un hecho que ha sido calificado como histórico. Uh-huh. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles una resolución que reconoce la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de africanos como el crimen de lesa humanidad más grave registrado en la historia de la humanidad. El documento fue aprobado con 123 votos a favor, 3 en contra, ya dijimos de quiénes: Argentina, Israel y Estados Unidos, y 52 abstenciones, entre ellas las de la mayoría de países del denominado bloque occidental, incluida Japón. Esta iniciativa fue presentada por una coalición integrada por 60 países de África, el Caribe y América Latina. Establece que el sistema de explotación que se prolongó durante más de 4 siglos constituye una violación del derecho internacional que no prescribe, cuyas consecuencias continúan afectando a millones de personas en el mundo. ¿Qué piensas de esto?
Que de hecho hay un escenario parecido, cuando se hace la votación en Naciones Unidas para condenar al sionismo como una forma de fascismo y supremacismo y racismo, que siempre votan en contra, por supuesto, el ente sionista, Estados Unidos e incluso a veces Gran Bretaña y últimamente Ucrania y Argentina. Que de hecho yo discrepo, no creo que sea el mayor crimen, creo que hay dos paralelos, desde hace 500 años y uno desde hace 450. Uno es la esclavitud justamente de los pueblos africanos de la costa oeste africana que fueron prácticamente cazados y llevados al otro lado del Atlántico en dirección a lo que es suelo estadounidense, suelo caribeño, suelo brasileiro, pero al mismo tiempo también el proceso en contra de los pueblos originarios de América. Que de hecho una catástrofe demográfica provocada por el genocidio y la invasión primero de españoles y luego de portugueses, más tarde de franceses e ingleses, provocó que, por ejemplo, en el Caribe la falta de mano de obra esclavizada o bajo la encomienda tuviera que ser exportada, porque ya no quedaban pueblos originarios, por ejemplo, taínos. Lo mismo en el Valle de México. En el Valle de México también un proceso de esclavitud. De hecho, hace unos años, en San Juan de Letrán, lo que es eje central, muy cerca del Hospital de Naturales, se encontraron muchísimas tumbas de población africana, porque ahí se encontraban donde las barracas, digamos, donde eran alojados la población africana en lo que hoy es el barrio de San Juan, en el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, estos dos grupos, ¿cómo llamarlo? Estas dos tragedias van de la mano. Entonces, sí, por supuesto, no sé, es de los mayores crímenes, sí, y son procesos conjuntos. ¿Que es extraño que voten en contra? No, por supuesto que no. Si vemos cómo han votado en decisiones, por ejemplo, lo que mencioné con respecto al sionismo, a mí no me extraña absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque realmente la esclavitud o las consecuencias de la esclavitud en Estados Unidos se empiezan a diluir apenas en los años 70 y todavía sigue siendo un régimen de castas y de clases, ¿no? Con las leyes Jim Crow, por ejemplo. Pero es interesante porque cuando surgen cualquier medida que surgía en otros contextos cercanos a Estados Unidos para acabar con la esclavitud. Por ejemplo, en México, cuando se independiza México, la esclavitud se convierte en ilegal. Entonces, muchos esclavos africanos en los Estados Unidos huían a suelo mexicano. Incluso también a suelo canadiense. Bueno, lo que a la postre va a ser Canadá. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña prohibió la esclavitud en los años 20 y 30 del siglo pasado. También para contrarrestar justamente a una potencia esclavista como su excolonia estadounidense, ¿no? Por eso se crean, por ejemplo, Gran Bretaña crea en África Sierra Leona, que era un estado ¿cómo se llama? Poblado por ex esclavos. Luego va a ser exactamente lo mismo los gringos con Liberia. Entonces, es interesante porque votan en contra la Argentina de Milei, el ente colonial sionista y genocidio israelí, y Estados Unidos, pero también se abstienen gran parte de Europa, ¿no? Que tienen además un pasado colonial brutal, Países Bajos, y bueno, por supuesto, lo conocemos. Y también entender, alguna vez tendríamos que hablar de eso, el rol del judaísmo, no del sionismo, de hecho, del judaísmo en la trata de población esclavizada africana en nuestro continente. Por ejemplo, en las Antillas, gran parte de los grandes tratantes de esclavos eran judíos sefardíes previamente expulsados de suelo ibérico, que vivían en suelo inglés o en suelo neerlandés, en Países Bajos. Por ejemplo, en las Antillas holandesas, en Curazao, en Bonaire, en Aruba, pues los tratantes eran judíos sefardíes, o que habían sido judíos sefardíes. Y lo mismo en el contexto sureño estadounidense. Se habla poco de eso, pero también el rol que tenían ciertos tratantes de esclavos judíos en el sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende absolutamente nada, pues porque eso representan. Ahora bien, también entender dentro de la mentalidad sionista, tanto revisionista como religiosa, cómo consideran a la población no judía sionista, ¿no? O sea, literalmente, y lo dicen públicamente ciertos rabinos, pues como población esclava, somos sus esclavos, de acuerdo a su óptica, ¿no? Y tenemos el afán de servirlos. Uh-huh. Yo sé que hemos hablado ampliamente, incluso en algún retrovisor, todo el programa completo sobre la... No decir ineficacia, eso es demasiado poco, sino incluso el servilismo que tiene la ONU y que ha sido impuesto también por Estados Unidos. Sí. Pero en este caso, por ejemplo, de este tipo de resoluciones o como este informe que da Francesca Albanese durante esta semana sobre la tortura en Palestina, estas voces, ¿no?, de los relatores especiales o de estas resoluciones que... O sea, digamos, el que todavía se sostengan y sean públicos también tiene alguna importancia. O sea, sé que práctica no, porque no va a ocurrir absolutamente nada. Igual como se han posicionado como 33 veces contra el bloqueo del pueblo cubano, también impedido por estos mismos países, pero que exista, pues. O sea, ¿nos da alguna señal de esperanza o nada?
Bueno, es que la ONU viene haciendo esto desde su fundación, en el 45, ¿no? Dar recomendaciones, pero pues ¿qué peso tienen esas recomendaciones? De hecho, Francesca Albanese, de pronto sí condena la agresión en contra de Palestina y de pronto forma parte de la misma propaganda occidental que condena a Irán, porque sigue esta misma narrativa, por ejemplo, de represión en contra de mercenarios, además en suelo iraní, ¿no? Entonces, hay como este doble discurso. Por un lado, hacen estas iniciativas y estas votaciones donde condenan procesos atroces en contra de la humanidad. Y por otro lado, se mantienen maniatados con la posibilidad de hacer más incluso frente al imperio y frente a las potencias occidentales, ¿no? Porque obviamente, ya se condenó la esclavitud transatlántica de población africana esclavizada, bueno, y luego ¿qué? En contra de aquellos que no lo consideran. ¿Cómo se visibiliza? ¿Qué efecto tiene actualmente, no? O sea, en primer lugar, creo que mediáticamente y académicamente, tú no puedes, en el momento en que un país vota en contra para considerar eso uno de los mayores crímenes de la humanidad, automáticamente no tiene ninguna voz en ningún otro contexto, incluyendo instituciones internacionales. Pero el mismo Estados Unidos, que además la sede de Naciones Unidas está en suelo estadounidense, en la costa este, en suelo neoyorquino, recientemente, bueno, en los últimos años, ha incluso dicho que buscaría ejecutar o incluso capturar a los jueces, por ejemplo, de las dos cortes penales, las dos en La Haya, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Lo cual muestra, sí, está muy bueno este ejercicio y es muy buena voluntad que hagan estos ejercicios de memoria, en parte, y de historia, pero pues, ¿qué efectos tiene? ¿Quién amonesta a estos personajes que... Un ejemplo, Estados Unidos, llegas y destruyes Libia, el segundo estado con más prosperidad en el suelo africano. Y de pronto en Libia brotan mercados de esclavos, así a cielo abierto. O sea, generados a través posterior a la intervención de la OTAN en suelo libio. Hay una responsabilidad por parte de Washington. De hecho, Muammar Gaddafi lo advirtió. ¿Y qué ocurre? Pues absolutamente nada. Nada. Entonces, de hecho, es tan extraño a veces estas coyunturas. Suelo de Uganda, oriente de África. Después de la caída de Idi Amin Dada, que en un primer momento Idi Amin era funcional al Imperio Británico. Era miembro de las tropas de fusileros escoceses. Era cocinero además, ¿no? Pero bueno, si no conocen a Idi Amin, hay varios libros y películas en torno a él. Es un hombre, un africano que tuvo una fascinación con Escocia. Entonces salió una película hace unos años que se llamaba El último rey de Escocia. Pero bueno, ¿qué ocurre? Idi Amin de pronto recibía los favores por parte de Washington, del Imperio Británico y del ente sionista durante el periodo de Golda Meir. Y de pronto, cuando no lo quieren apoyar para ciertos menesteres, rompe con el bloque occidental y se vincula al bloque socialista o incluso con Muammar Gaddafi. Bueno, posteriormente viene el golpe en contra de Idi Amin en el 79, lo derrocan y a partir de ese momento Uganda se alinea por completo con el imperialismo occidental. Actualmente, ahorita voy a explicar por qué estoy hablando de Uganda. Actualmente Uganda es una de las potencias minerales de todo el continente africano. Hay muchísimas tierras raras, hay uranio incluso, hay oro, y el principal beneficiado de esta riqueza mineral en el subsuelo de Uganda es el ente colonial sionista y genocidio israelí. Recientemente, ayer de hecho, el gobierno de Uganda declaró que si lo solicita el ente colonial sionista y genocidio israelí, Uganda iba a ir a luchar por Israel en contra de la República Islámica de Irán. Esto, por supuesto, causó risas. Pero más allá de eso, hablando del esclavismo y la subordinación, es interesante cómo el ente sionista, Washington y Argentina, se oponen a que se considere este hecho, este proceso de 400 años como el mayor crimen de la humanidad. Y tienes en Uganda, por ejemplo, a un gobierno que fue víctima del imperialismo occidental, donde incluso el ente sionista se buscó crear. En el primer congreso sionista, Uganda fue una de las metas y era la favorecida por Theodor Herzl, uno de los padres del sionismo judío. En ese escenario, ahora favorecen al proyecto colonial sionista y genocidio israelí. Entonces, algo parecido ocurre con Albanese. Está muy bien y que Naciones Unidas condene estos procesos atroces, ¿no? Pero ¿de qué sirve si no tienen alguna medida posterior, una medida legal? Pero incluso, eso excede las potestades de Albanese, o sea, que ha sido también perseguida y censurada. Pero la ONU tiene jurisprudencia en las Cortes Penales Internacionales.
Obviamente no van a atacar al imperialismo estadounidense o Gran Bretaña o Portugal, España, Francia, Países Bajos por participar en el tráfico de seres humanos de hace siglos, pero sí pueden, iniciar investigaciones por el patrocinio justamente de estos imperios coloniales y de Estados Unidos de, por ejemplo, el proceso en contra del pueblo palestino. Y no hacen absolutamente nada. Es más, cuando Estados Unidos amenaza a los jueces de las dos cortes, la ONU guarda silencio. Entonces, ¿de qué sirve todas estas medidas si no tienen ningún peso en la jurisprudencia actual, no? Porque en la propia conformación no existe ese peso. Exacto. O sea, no hay un poder supranacional que tenga... Sí, no es la Unión Europea, ni la Comisión Europea. No, de hecho, inmediatamente cuando alguien sugiere eso dirían, buscas el gobierno globalista. No, se busca que las acciones de amonestación y de visibilización de atrocidades por parte de Naciones Unidas tengan un peso real. Porque frente al imperio, ¿quién frena al imperio? No, nadie. Absolutamente nadie. Pero a ver, me quedé pensando en eso de Francesca Albanese. ¿Por qué dices eso? Porque ha condenado las acciones, las acciones de Irán. Ha condenado a Irán, continuando con la propaganda de guerra estadounidense. Yo no he visto eso. Te lo voy a buscar y te lo voy a enseñar. Mándame. Y mucha gente, entiendo, por el rol que ha tenido Francesca Albanese en visibilizar las atrocidades en contra de Palestina. Pero al mismo tiempo ha condenado las acciones de Irán en contra de mercenarios y paramilitares, sumándose a la propaganda de guerra. Tal vez involuntariamente, no lo sé. Tal vez esté tan ensimismada investigando el proceso en contra de Palestina que no ha visto las acciones en contra de la República Islámica de Irán. Es muy parecido a facciones, por ejemplo, en el suelo palestino. Recientemente, no todo Hamas, pero Hamas declaró que le pidió a Irán que por favor detenga las acciones en contra de distintos gobiernos de la región, o sea, Qatar principalmente. O sea, ¿por qué dice esto? Pues porque también recibe por parte de Hamas un patrocinio por parte de Qatar, y gran parte de la cúpula de Hamas se encuentra alojada ya sea en Turquía o en suelo catarí. Entonces sí, están a favor de la causa palestina, son la vanguardia de la causa palestina en la resistencia, pero pues también tienes intereses, en todo hay intereses, es el gran problema. Lo siento, pero es la verdad. Hay que revisarlo. No, lo revisamos. Sí, porque... Digo, el último informe que también compartimos por acá y todos los intereses a los que se ha expuesto también de manera... No, sí, la han amenazado con matarla. Sí. O sea, fue la primera en principio en demostrar pues públicamente el genocidio de una manera así en las Naciones Unidas, y también el hacer el informe sobre las empresas que patrocinan el genocidio y que se benefician de él. Eso, o sea, hace frente Albanese a los intereses económicos que patrocinan el genocidio. Pero no puedo dejar de mencionar eso. Claro, hay que revisarlo, ¿qué te parece? Lo vamos a revisar, te traeré los documentos, pero a ver, ahorita que alguna clave que no se está hablando, de hecho aquí tengo el comunicado, hablando de la memoria y las coyunturas, espérenme, por aquí lo tengo, vamos al alemán, por cierto, ¿no? Bueno, sí, aquí está. Cito, literalmente. Incapaz de competir con los vehículos eléctricos chinos, el fabricante de armas de la era nazi, Volkswagen, contempla un regreso a la producción de armamento, esta vez con Israel. Bueno, la gente no sabe cómo se inventó el bocho, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué se inventó? Pues justamente para el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Aplaudido por Adolf Hitler, porque era versátil y muy bonito y estéticamente interesante. Bueno, ahora que Volkswagen, la multinacional automotriz alemana, no puede competir con los vehículos chinos, que son además más económicos y de mayor rendimiento, pues ahora van a regresar al mercado de las armas, porque la Segunda Guerra Mundial, al igual que la Mercedes-Benz, al igual que la BMW, al igual que, bueno, ya en otros sectores, por ejemplo, Bayer, BASF y demás, ahora volverán a crear armamento. Armamento esta vez para el sucesor del nazismo, que es el ente sionista, ¿no? Volvemos a lo mismo, si ustedes conocen el acuerdo Habar y demás, hubo cooperación entre la Alemania nazi y el ente sionista, con el sionismo revisionista, con grupos terroristas como el Irgun y el Lehi. Y de hecho, una vez, en estos ejercicios ociosos, porque no tengo nada que hacer, entonces me pongo a hacer cosas absurdas, como ver qué empresas que colaboraron con la Alemania nazi operan en la Palestina ocupada. Hay una empresa de moda que dice Boss, Hugo Boss. Hugo Boss fue un diseñador alemán, quien diseñó los uniformes de las SS y de las, bueno, de la Wehrmacht y de la Luftwaffe, de todas los sectores del ejército alemán y de las fuerzas especiales alemanas. Hugo Boss tiene presencia en el ente sionista. Lo mismo que todas estas multinacionales automotrices. Y lo mismo que Bayer. Bayer, que además participó en
en la tecnología de los campos de exterminio, además, ¿no? Y que se favoreció además de mano de obra esclava, cómo se empatan las cosas, ¿no? Entonces, ahora volverá Volkswagen a producir armamento para los sionistas. ¿Cómo ves eso? Manches. Piensan antes de comprar su Jetta. No, ni me alcanza. De tercera mano. Oye, vamos a más información que dices. Otra de Trump también. ¿Cuál? ¿Qué dijo? Hoy es la antesala de la segunda audiencia judicial contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, después de que fue secuestrado en enero, y la diputada Cilia Flores ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El presidente de Estados Unidos realizó declaraciones públicas en las que reiteró las acusaciones sin ningún fundamento contra el mandatario sudamericano. Obviamente, pues esto ha generado muchísimas críticas, o sea, ya sé que no sirven absolutamente nada las críticas, pero pues sobre esto, ¿no? Que sí puede tener alguna afectación también en el propio proceso, ya de sí ilegítimo, ¿no? A través de ese secuestro. Durante declaraciones a la prensa, Trump calificó a Maduro como un hombre peligroso y lo acusó de haber enviado criminales y drogas hacia territorio estadounidense, además de asegurar que el gobierno venezolano habría vaciado cárceles para trasladar personas a Estados Unidos. Insistimos, esto sin que se presentara ningún tipo de prueba durante esta intervención pública. Y también lo hizo horas antes de la audiencia judicial en que Maduro y Flores comparecen nuevamente ante la Corte Federal de Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración por el tráfico de drogas y delitos vinculados con armas. ¿Cómo ves esto? O sea, creo que sí. A ver, sabemos que hay muchos temas delicados que tú mismo nos has dicho, bueno, vamos a tratar con cuidado respecto a Venezuela, pero el tema del secuestro de Nicolás Maduro y este juicio que de manera ilegítima se lleva a cabo en Estados Unidos, ¿cómo ves esto? Pues a 3 meses de su secuestro. Pues en primer lugar está en la indefensión absoluta Nicolás Maduro Moros, porque de hecho el mismo juez lo acepta, no hay precedente legal, este es un caso único. No es un caso único. Secuestros de presidentes de Estados Unidos ya tienen una larga data, ¿no? Por lo menos 3 ocasiones. Pero sí hay un abandono por parte de Washington. Obviamente el gobierno venezolano continúa los esfuerzos, por ejemplo, las campañas de que regreses, tanto la primera dama como Nicolás Maduro Moros. Sin embargo, lo que están haciendo es tratar, que ni siquiera tenga el poder de la defensa, que de hecho eso atenta en contra de los derechos humanos y cualquier convención y cualquier acuerdo a nivel global desde hace 200 años. Tú no puedes hacer algo así, en ningún sistema, de hecho, de justicia, tú puedes dejar a una persona sin defensa. Eso no es un juicio, es un linchamiento públicamente, a puerta cerrada además, ¿no? Y de hecho se alinea también con lo que está pasando en este momento en suelo sudamericano. Hablando de un narcoestado auténtico, como es el caso ecuatoriano, recientemente el Ecuador, el gobierno de Quito, supuestamente detuvo a unos personajes que estaban, de hecho, orquestando un ataque en contra del embajador de Israel en México, en suelo ecuatoriano. Empiezan a conectar puntos. Obviamente Ecuador, un narcogobierno, gobernado por un ciudadano estadounidense, una economía que además trae tanta tierra a México porque después de las declaraciones por parte del gobierno de Quito, pues no ha pasado nada. A México le da igual lo que diga Ecuador. Entonces están empezando a operar. No es la primera vez que de hecho sale una trama como estas en contra del gobierno. Obviamente un golpe en contra del gobierno de México, ¿no? Han buscado, y vean las declaraciones de Trump, además de considerar a los cárteles como narcoterroristas, siempre las narrativas es que Hezbollah, Hamas, incluso retrocediendo a los tiempos de la OLP, buscan operar en México para acabar con el sionismo en México, además con Estados Unidos, ¿no? Y mientras tanto tenemos el parangón al otro lado, hacia el norte de Sudamérica, hasta la otra costa de Sudamérica, cómo están operando en contra de un presidente como Nicolás Maduro, secuestrado, vejado y torturado, porque esto es una forma de tortura y aislamiento también, ¿no? Y no hay absolutamente nada. Volvemos a lo mismo. Aquí es cuando las instituciones como Naciones Unidas deberían hacer algo y no hacen absolutamente nada. O sea, ahí vemos la ineficacia de Naciones Unidas frente a un claro intento de subordinación de un gobierno, ¿no? Y al mismo tiempo un secuestro de un presidente que nos estamos acercando ya a los 4 meses. Sí. Cristian, ya sé que nos has explicado que estos secuestros no son algo nuevo por parte del imperio. Sin embargo, en el caso específico de Nicolás Maduro, esto también marca como una línea roja que se ha cruzado de manera histórica, ¿no? ¿En qué situación también nos sitúa?
sobre todo también frente a las amenazas contra Cuba. Uh-huh. Es decir, después de este secuestro y de este tratamiento que se le da a un juicio ya de sí legítimo, pero además de eso sumar estas violaciones a los derechos humanos, ¿esto podría preparar el terreno sobre Cuba o sobre otros países donde Donald Trump podría repetir esto y hacer lo que quiera? Sí. Sí, es que ya no hablo sí, porque todo lo que digo, a ver, yo no quiero desalentar a la gente, no me gusta hacerlo, pero lo tengo que decir. Podría decir, no va a pasar nada, pero mentiría, engañaría, tratar de dar ciertas... No puedo. A ver, sí, sé que tengo el análisis en el sentido de que siempre propongo el peor escenario, pero curiosamente ese peor escenario siempre, por lo general, se acaba cumpliendo. Sí, por supuesto. O sea, todo lo que está haciendo el imperio, no nada más en contra de Venezuela, sino también en contra de Irán, está conectado con un plan global, realmente, ¿no? Y regional en el contexto latinoamericano. Ahora Cuba pues no tiene los hidrocarburos que antes tenía con Venezuela, ¿no? La gasolina que antes Venezuela enviaba de manera solidaria, obviamente. Entonces, en este momento, pues, por más de que se instalen paneles solares y demás, pues, lo que está ocurriendo en el suelo cubano es un periodo crítico, es un proceso de estrangulamiento. Volvemos a lo mismo. Genocida. ¿Qué hace la ONU? Sí, se hacen votaciones para considerar el bloqueo unilateral por parte del imperio como ilegal y criminal y genocida, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Nada. ¿Qué puede pasar? Nada. Frente al imperio. Volvemos a lo mismo. Es la historia de siempre desde hace más de 80 años. Refundar Naciones Unidas. Otra cosa. Y no porque Trump lo diga con su club amigos del escudo del amor y la libertad y demás. No. Excluir al imperio. Se tiene que excluir al imperio. Y intentos han ocurrido, digo. En el contexto soviético, el Pacto de Varsovia, eso, aglomerar a todos los estados socialistas, y luego los países no alineados. Pero es insuficiente frente a esto. Y estamos, como tú lo mencionas, se están cruzando todas las líneas rojas. Ya no hay ningún... En torno a las palabras del terrorista narcoestadounidense de ascendencia cubana, Marco Rubio, el orden basado en reglas ya no existe. Y si ese orden basado en reglas, inaugurado en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, siempre favoreció a los imperios, ¿qué se puede esperar ahora los imperios sin su bozal? Uh-huh. Pues lo peor, obviamente, ¿no? Entonces Cuba sí vive un proceso extremadamente complejo, el cual, ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar los gringos? Bueno, si bombardearon una capital como la de Venezuela, y recientemente están atacando la República Islámica de Irán, recientemente pues están vinculados a un proceso de agudización genocida en contra de Palestina, pues que no podrían hacer. Uh-huh. Lo que pasa es que Cuba siempre ha representado, más allá del rol geoestratégico que tiene Cuba en el contexto latinoamericano, en el Caribe, al ser parte de las Antillas Mayores, la mayor de todas, y estar a unos cuantos kilómetros de suelo estadounidense, también representa es una mácula en la nueva política imperialista estadounidense en la región. ¿Por qué? Pues porque, vaya, dice que nos pertenece este hemisferio. Uh-huh. Incluso le vamos a cambiar el nombre al Golfo de México. De América. De América. Uh-huh. Pero tenemos una Cuba socialista enfrente de nuestras costas. No podemos permitir eso. Entonces, pues, de ahí este proceso, ¿no? ¿Para qué serviría Cuba? Bueno, obviamente la militarización absoluta por parte de Washington, lo que es Puerto Rico, o bien el caso haitiano. Son los dos modelos que Washington le propone a Cuba. Empobrecimiento, o bien una colonia que sea un portaaviones gigante a la usanza de territorio cubano ocupado, antes incluso de la Revolución del 59, como es Guantánamo, ¿no? Entonces, sí, que se puede esperar lo peor para Cuba, claro, por parte de un imperio genocida, por supuesto. Que el pueblo cubano vaya a resistir, por supuesto que lo va a hacer, va a resistir. Uh-huh. Porque el pueblo cubano tiene muy presente quién es el causante de lo que está ocurriendo en la isla. O sea, no es que de pronto de la nada porque el gobierno no... por errores del gobierno, el pueblo cubano no tiene energía, ni alimentos, ni clínicas hospitalarias, ni nada, ¿no? No, obviamente por el imperio. El imperio busca hacer eso, y lo ha intentado hacer en contra de Irán, lo han intentado hacer en contra de Palestina, en contra de Corea del Norte, en contra de Venezuela, en contra de cualquier país que no se subordine. En México también, en contra de México, Colombia y Brasil, ok, guerra arancelaria, órale. Uh-huh. Y en el caso cubano, por supuesto, también ocurre lo mismo, ¿no? En el caso también similar y paralelo sobre Irán y cubano y venezolano, en estos paralelismos que vemos, también son pueblos que al sistemáticamente haber recibido tantas agresiones por parte de Estados Unidos, también saben, pues, ¿no? Sí. O sea, no caen en el engaño, obviamente. Sí, claro, pero bueno, la gran diferencia es que Cuba es una isla, ¿no? Por ejemplo, la República Islámica de Irán, pues, es un país continental,
Y también un mercado de 92 millones de personas, una economía diversificada con muchísimos recursos. Cuba no, es un contexto isleño, pues vaya, que también vive los resultados del periodo colonial, de sobreexplotación de todo. Y que después del fin del Pacto de Varsovia y la Unión Soviética y el inicio del periodo especial, pues pierde a sus mayores aliados. Digo, sí, sigue habiendo comercio entre la Federación Rusa y Cuba, pero no al nivel de antes. Rusia es un país capitalista. Y China, pues a pesar, nunca se ha concentrado en Cuba. La perspectiva internacionalista de apoyo solidario de otros estados socialistas, vayan, ya no es el rol protagónico de China, desde hace muchos años. Y aquí vemos el resultado, ¿no? Pero más allá de esto, dentro de Cuba hay conciencia plena de esto. Estamos hablando de, a pesar de que las generaciones más recientes no hayan conocido lo que fue Estados Unidos antes del 59, pues hay historia y hay memoria también, ¿no? Oye, también hablando de Argentina, esto surgió también esta información esta mañana, el gobierno anunció la designación del Cártel Jalisco Nueva Generación en Argentina como organización terrorista. Esto según un comunicado oficial difundido por la oficina del presidente Javier Milei. Ahorita, porque también hay algo sobre Y vean Ecuador. Las conexiones con Ecuador, por ejemplo. Ahorita vamos a hablar sobre Ecuador. Lo vimos un poco este antecedente en el escudo de las Américas, ¿no? Y nos explicabas que esto era el Plan Cóndor 2.0. A 50 años del golpe militar, que hablamos de esto ayer, Argentina se está volviendo eso, una base de Estados Unidos contra la región también. Sí, claro, lo es. Y una fuente de litio, al igual que Bolivia y Chile, con el puerto de Ushuaia rentado para el Comando Sur estadounidense y con un psicótico de presidente. Vaya, a ver, tengo que moderar mi lenguaje, pero un sujeto totalmente funcional al imperio. Un sujeto y al sionismo, además, ¿no? Además, se empata con esta votación reciente en Naciones Unidas. Esperen lo peor de Argentina. O sea, y creo que tenemos también una cita con el destino. Tenemos una cita con hablar de Argentina algún día, porque pues no nada más es Milei. Estamos hablando de un sector importante de la sociedad argentina que de pronto se visibiliza como algo espeluznante, hablando del racismo y el supremacismo también, ¿no? Claro, no todos los argentinos. Pero sí, se convierte en un ente funcional al imperio, al igual que gran parte de los países de Sudamérica actualmente, además de Chile, Bolivia, Ecuador, Perú. Entonces, pero atentos, que también ver todos los lazos que hay entre el Milei y la cúpula que gobierna Argentina con el narcotráfico en suelo argentino, incluso con carteles mexicanos. Veamos si se menciona. Como rara vez se menciona en los medios lo que es Ecuador, un narcoestado, gobernado por un sujeto que pertenece a una estirpe de narcotraficantes y agricultores de banana, por supuesto, ¿no? Entonces, esto está muy vinculado también a lo que tú lo mencionas, al segundo Plan Cóndor, en este aniversario además funesto de la llegada de la dictadura argentina, ¿no? Que costó la vida de miles de argentinos desaparecidos, torturados y vejados, con la asistencia además del imperialismo estadounidense y la asistencia también del Mossad sionista. El Mossad sionista que incluso no dijo absolutamente nada cuando el gobierno, la Junta Argentina, torturaba a judíos argentinos antifascistas. De eso no se habla también, ¿no? Y volvemos a lo mismo, hablando de los vínculos y estas narrativas que van creando, pues el papel ocurrido en suelo argentino, por ejemplo, en la AMIA, en los años 90, cuando viene el ataque terrorista, pero no es un ataque terrorista que quisieron meter ahí a Hezbollah y meter también a Irán, pero no fueron ni Hezbollah ni Irán, fue un ataque de bandera falsa también en suelo argentino, ¿no? Entonces, volvemos al mismo, es la importancia de darle esto un carácter global, pero por supuesto regional, todo está conectado de alguna u otra manera. Finalmente lo de Ecuador. Hace unas semanas el ejército de Estados Unidos hizo este bombardeo, que también nos recuerda las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe. Los falsos positivos. En un supuesto campo de entrenamiento de sicarios en una zona rural del norte de Ecuador. Esta operación fue públicamente celebrada, obviamente, por altos funcionarios estadounidenses y presentada como un golpe contra el narcotráfico. Sin embargo, una investigación periodística reveló que el sitio atacado era en realidad una granja lechera. Un reporte del propio The New York Times, elaborado por periodistas como José María León, Federico Ríos, desde esta localidad, aseguraron que las víctimas del ataque no eran narcotraficantes, el presunto criminal no existía.
Tras esta operación, funcionarios estadounidenses difundieron videos del lugar completamente destruido. Destacaron la acción como una muestra de valentía contra organizaciones criminales. Fue coordinado este operativo con el presidente de Ecuador, narcotraficante o relacionado con el narcotráfico, Daniel Noboa, y derivó en varias detenciones mientras la zona quedó reducida a cenizas. También la difusión del material ocurrió cuando el presidente Donald Trump se preparaba para recibir en Florida mandatarios de derecha y ultraderecha. Perdón, Sí, con ese logo. Agrupados en este escudo de las Américas, precisamente. El portavoz del Pentágono y también el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguraron en redes sociales que la operación formaba parte de una estrategia hemisférica para detectar, desmantelar y destruir organizaciones terroristas designadas. Felicitaron al gobierno ecuatoriano y a las fuerzas de seguridad por esta exitosa operación. Ahora, la investigación periodística señala que el sitio bombardeado pertenecía realmente a Miguel, un carpintero de 32 años, quien es padre de 2 hijos, propietario de una finca de aproximadamente 350 acres adquirida hace más de 6 años por $9,000 y que pues lo que él explica es que había desarrollado aquí más bien la explotación ganadera con vacas y producción de leche. ¿Qué está ocurriendo pues en la región, en Ecuador? Hemos visto también lo que ha ocurrido en Colombia. Se está gestando ya así públicamente un ataque, o sea, en la propia región por parte de estos vasallos. Pues es un caso idéntico a lo ocurrido en Colombia en los últimos 50 años, ¿no? Que aseguraban que eran guerrillas comunistas y resultaban ser campesinos. Y más tarde líderes de derechos humanos o líderes de partidos de izquierda, académicos. Es lo mismo que está ocurriendo en Ecuador. Que lo peor de todo es que el gobierno de Ecuador aplaude las acciones por parte de Washington. Y recientemente en suelo colombiano, el gobierno ecuatoriano hace ataques en contra de suelo colombiano también, ¿no? O sea, esto es el Plan Cóndor. O sea, esto es una repetición del Plan Cóndor, tal cual. No hay más. A un nivel ya mucho más explícito y más cínico que el Plan Cóndor, porque en ese momento, durante los 50, 60, 70 y 80, el gobierno estadounidense mantiene un bajo perfil. O sea, patrocinamos atrocidades en la mayoría de los países de Sudamérica, pero vaya, no lo aceptamos públicamente, ¿no? A pesar de que Kissinger se reúne con Pinochet y demás. Y aquí vemos justamente eso, el escudo de las Américas. El escudo de las Américas es esto. O sea, el narcotráfico, lo volvemos a decir, el narcotráfico es Estados Unidos. Y los regímenes funcionales al imperio en el sur y el centro del continente y en el Caribe también, ¿no? Entonces, es esto, acabar con cualquier foco de insurgencia y mantener un terror, literalmente una estrategia de terror en contra de las demás poblaciones que osen enfrentar a los cipayos que Washington ha colocado en Quito, en el caso peruano, en el caso boliviano, en el caso argentino, en el caso chileno. No es casual que elijan un nazi vinculado a la exdictadura de Pinochet en suelo chileno, o a Milei vinculado al sionismo. O sea, estamos viendo este proceso de militarización aguda en suelo sudamericano de la mano de Washington, y esto es el escudo de las Américas, es el segundo Plan Cóndor, es una estrategia de terror y de tensión sembrada por Washington. Y esto también está para México, ¿no? Podemos hacer lo mismo, el cártel de Jalisco, ¿qué rol tiene? Son paramilitares funcionales al imperio. ¿Esto puede representar también un riesgo para nuestro país? O sea, en el caso de Argentina, justificar así. Bueno, no nos preocupa mucho Argentina, nos preocupa más el imperio, lo que diga la casa. Pero digamos, al ser usado como un peón y no verse involucrado de manera directa. Por supuesto, sí, o sea, a Washington le urge hacer una operación militar en suelo mexicano. Porque seguramente también Milei no efectúa este tipo de decisiones sin la venia de Estados Unidos. Milei carece de intelecto y solo va a decir lo que le digan. Milei es un pelmazo. O sea, no lo digo yo, ¿no? Lo dicen los mismos argentinos. Uh-huh. Pero lo que están tratando de construir es, en primer lugar, la demonización de México, buscando también, obviamente si es necesario, provocar un espectáculo penoso en suelo mexicano. Uh-huh. Y más recientemente, de hecho, que se conmemoró un aniversario más, se empató el día que la República Islámica de Irán fue atacada por parte del ente sionista y de Estados Unidos. Ese día se conmemoró un aniversario más de cuando Pancho Villa, Doroteo Arango, invadió suelo estadounidense en contra de Columbus, Nuevo México. Que siempre dicen, es que era un ladrón. No es que era un ladrón. Y era un cuatrero, ya saben, toda esta narrativa que hay en contra de Pancho Villa. No, Pancho Villa entra a suelo estadounidense porque el gobierno de Washington patrocinó históricamente primero a Victoriano Huerta, que mató además al presidente Madero, que tenía más allá de sus cosas extrañas, Madero era amigo de Pancho Villa.
Y Victoriano Huerta, pues obviamente también era enemigo de Pancho Villa. Y más tarde el gobierno estadounidense también patrocinó al gobierno de Carranza, que era el máximo enemigo de Villa, ¿no? Entonces responde, los estadounidenses jamás han perdonado eso. Eso y que nunca hayan podido agarrar a Pancho Villa, porque obviamente no fueron los estadounidenses, ¿no? Entonces, más allá de la narrativa pantallidiotas de la guerra en contra de las drogas, todas esas estupideces, lo que quiere Washington es, este sería un regalo para las masas electorales de Trump. O sea, atacar México. México, el principal motor de los problemas de Estados Unidos, ¿no? Porque, pues, obviamente, cambio demográfico y, bueno, por el racismo tradicional de Estados Unidos. Oye, vamos a leer algunos comentarios. ¿Qué dices? Vamos. Nada más que no vamos a poder leer todos. Que ayer nos dijeron que por qué no leíamos todos, pero no podemos. Porque el programa duraría 6 horas. Es imposible. Bueno, sí es posible, pero Román nos... No, pues imagínate. No, por eso, o sea, no es que, o sea, la panchita ya está bien, pero hay que procurar, Román. Sí, sí. Ajá. Ah, sí, bueno. Acá Juanita nos dice, ay, por favor, siempre te gusta dejarnos muy mal. ¿Lo disfrutas, Cristian Ader, mostrarnos este panorama? Lo siento mucho, pero tengo esa misión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice Aquilino, date un break, mano. Hay que cuidar de nuestros comunicadores con tal capacidad de análisis. Saludos, chamacos. Date un break. O sea, entonces, ¿qué vengo? ¿Que no? ¿Que se dé un break o que venga? No entiendo. No sé qué hacer, estoy confundido. Dicen acá, espérenme tantito. Dice acá Crispin, dice, yo tengo un bocho del 93. Bueno, digo, no por el hecho de tenerlo van a ser nazis. Van a apoyar la intencionista. Y además, o sea, digo, claro, en este desconocimiento de adquirirlo, pero pues justo, o sea, lo que yo he escuchado es que eran muy resistentes. No, pues sí, además, sí, era extremadamente funcional. A diferencia, pues por eso dicen la alta ingeniería alemana, ¿no? Por encima del estadounidense, lo mismo que los japoneses con los gringos. Pero bueno, ahora que los chinos han rebasado en ventas y en tecnología a Alemania y casi todo Occidente, pues ahora tendrán que vincularse con el negacionista, como el gobierno alemán lo hace, ¿no? Ok, ya no somos un régimen supremacista invasor genocida, la Alemania nazi, pues apoyamos un régimen supremacista invasor genocida que previamente muchos de sus miembros fueron víctimas, pero también aliados de la Alemania nazi, ¿no? Mira, aquí pusieron History Channel. Ese es más chido. El History Channel. Ese es el más pero aquí chido. me voy a poner como el personaje ese, nunca lo he visto, pero sé que habla de como de extraterrestres. Que tiene un pelo así, que es como un meme y siempre sale así. Ajá. Voy a hablar de eso. Tienes que soltártelo y dejártelo así. Exacto. Aquí Hernández Cid nos saluda, muchas gracias. También acá nos dice... Chamuco es dialéctica en vivo, nos dicen. Gracias. Julián Falcón nos dice, maestro Nader, usted díganos las netas. No se preocupe si el positivismo dialéctico, ¿ahora qué positivismo dialéctico? De Caro se tiene que estrellar contra la realidad. Es como es y ante eso no podemos hacer nada. Por eso estamos. No lo hago con ese afán. No, pues es la verdad. O sea, a mí también me sorprendió. Es que yo, ¿Qué te sorprendió? Pues por ejemplo, lo del Vanese. A eso lo vamos a... Yo trato de, yo generalmente cuando hablo de personajes en Occidente, que generalmente se encumbran en los medios, por obvios motivos y motivos claros, lo del caso palestino, por ejemplo, ¿no? Ajá. Siempre trato de guardar mis reservas porque puede pasar algo así, siempre. Hay más personajes, ahorita de bote pronto no me acuerdo de alguno, pero siempre hay uno que te acaba decepcionando, siempre. Por ejemplo, hablando de la Corte Internacional de Justicia o la penal, no recuerdo. Imran, este británico de ascendencia pakistaní que defendía la causa palestina. Pero en otras cosas era totalmente funcional al imperio. Es al imperialismo británico. Es eso, o sea, a veces, pues sí, hay una agenda también. Y hay un sector dentro de Naciones Unidas y ombudsman en otros contextos que sí defienden la causa palestina, pero al mismo tiempo también forman parte de la mecánica de guerra, o incluso también me atrevería a decir de la desinformación, también. Bueno, en el caso de Albanese, yo te pediría que lo revisáramos a profundidad. Lo vamos a revisar a mucha profundidad. Sin embargo, a ver, esto puede ser debate, pero creo que lejos probablemente de las personas, pues, o sea, como de que la causa la encabece una persona en específico, porque es también
digamos... Albanese es la vocera, ¿no? Claro. Atrás de ella hay un equipo y no enorme. hay que deslegitimar también toda la labor que hace. Sí, no. Y lo que está sobre eso más bien son las causas, ¿no? Uh-huh. O sea, las incongruencias o complejidades o contradicciones de en general, pues, no encumbran lo total. Porque eso eso se evita precisamente haciendo como ídolos de arena, o no sé cómo se diga, ¿no? O sea... Bueno, sí, es una de arena, no sé, de papel. De barro. De barro. De algo frágil. Si tú idealizas a alguien, a quien sea, uh-huh. O sea, nadie es... o sea, no estoy diciendo, oye, Albanese, o sea, no, eso de Albanese en específico me gustaría que lo revisáramos, uh-huh. Pero pensando en cualquier persona en el mundo que sostenga una causa, por supuesto que me parece que cualquiera puede tener esto, contradicciones o... La misma Unión Soviética. Eso no quita tampoco que no se condene, por ejemplo, si es el caso de Albanese o de la Unión Soviética o lo que sea, cualquier personaje o institución o lo que sea, uh-huh. Que no se condene eso, pues. Pero creo que eso se evita, pues, no haciendo, o sea, no dejando la causa en la personalidad, sino en el principio de la propia causa, ¿no? De hecho, o sea, la URSS, por más de que yo me considero marxista-leninista y estalinista, a pesar de que a la gente no le guste, en parte también porque han creído una narrativa de propaganda en contra de la URSS. Uh-huh. Por ejemplo, muchos socialistas, es algo parecido al Albanese, apoyan la causa socialista, pero no a Stalin. Pero no porque tengan algo en contra de la URSS, sino porque han creído la propaganda occidental en contra de la Unión Soviética durante el periodo de Stalin, ¿me explico? Uh-huh. Que yo creo que me atrevo a decir que del siglo XX es el personaje más demonizado del siglo XX. Incluso lo tratan de equiparar a Hitler, justamente para tratar de... Y está todo lo del Holodomor y todo. Bueno, más allá de esto. En torno a ello, la Unión Soviética, cuando viene la votación en Naciones Unidas por la partición de Palestina, que le dan más de la mitad del territorio a una población de judio-invasora europea, en ese momento la Unión Soviética vota a favor. De hecho, como países separados. Ucrania, la República Socialista de Ucrania votó por separado a Rusia, por ejemplo, que votó como Unión Soviética. Y favorecieron el proyecto colonial sionista. Luego dicen, es que fue por un error porque pensábamos que iban a llevar el socialismo. De hecho, recientes declaraciones de Putin dicen que hay una responsabilidad y hay un lazo, no dijo si bueno o malo, entre el sionismo y Rusia, porque 2 millones de judíos sionistas en Palestina son de ascendencia rusa. ¿Ok? Entonces, ¿hay una responsabilidad de la Unión Soviética por haber creado la abominación sionista? Por supuesto que la hay. Pero también está el rol histórico que tuvo la Unión Soviética para tratar de contrarrestar al imperialismo, al nazismo. Ellos derrotan al nazismo, ¿no? A pesar de 27 millones de muertes soviéticas. Pero pues, de que lo tengo que mencionar, lo tengo que mencionar. La Unión Soviética de Stalin votó a favor de la creación del proyecto colonial sionista. Ya sea por un error de estrategia, porque pensaban que... Yo no sé cómo pensaban eso, porque muchos de estos sionistas fueron expulsados de la Unión Soviética por ser ultranacionalistas y fascistas. Así abiertamente, incluso por judíos soviéticos que nunca de ascendencia judía soviética que nunca creyeron el cuento del sionista. Que además jamás se puso en práctica el socialismo, porque está esta idea de que los kibbutz, estas granjas agrícolas, eran socialistas. No, había creo que del 100% de los kibbutz, había creo que 3. ¿Sí? Entonces, no. Entonces, sí, la Unión Soviética hizo muchas cosas importantes, contrarrestó al imperialismo durante 80 años, pero también hizo cosas estúpidas como lo que ocurrió con el apoyo al proyecto sionista. Luego se arrepintieron y empiezan a apoyar a Egipto, de Sadat y a Siria y demás, pero ya era demasiado tarde, ya estaba creado. Y más porque también 2 millones de sionistas procedentes de países exsoviéticos, ¿no? La familia de Milakowski Netanyahu tiene raigambre soviética también. Y gran parte de la élite de la cúpula sionista es de ascendencia soviética. Uh-huh. Judíos de ascendencia eslava, túrquica, urálica y demás, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Albanese. O sea, tenemos una mujer que ha hecho una labor impresionante en visibilizar la causa palestina y visibilizar que hay un proceso genocida en contra de eso, pero que también forma parte de esta élite liberal a nivel global, europea y estadounidense, que de alguna u otra manera también arremete contra Irán porque no es el mismo modelo de civilización que existe. Uh-huh. O sea, así tan sencillo. Ok. O sea... A ver, acá tú di. No, pues nada, generalmente es el problema del liberalismo. No me refiero al liberalismo económico, sino a los que se consideran liberales, que apoyan la democracia liberal. Uh-huh. Es eso. Pues también forman parte, igual que la socialdemocracia, por ejemplo. Pues siempre tienen una función dentro del aparato de poder occidental, ¿no?
Y pues también hay una condena en contra de Irán. Pues acabo de mencionar el caso de Hamas, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y qué país ha apoyado más a Hamas por encima de Qatar? Es Irán. ¿Qué país ha contrarrestado una solidaridad abierta con Palestina? Irán y Yemen incluso, ¿no? Que por cierto, Yemen, el gobierno yemení ha anunciado que probablemente 1 millón de yemeníes vuelven a decir lo mismo que han dicho, ¿no? Que ellos estarían dispuestos a llegar a Palestina y atacar al sionista con soldados a pie, ¿no? Es interesante también. Esos son sí los 2 países más solidarios, Yemen e Irán. ¿Qué ha pasado con los gobiernos suníes, por ejemplo, ¿no? Incluyendo Qatar, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, o Turquía, ya del mundo, fuera del mundo árabe. Turquía, ¿qué ha hecho Indonesia? Una de las grandes potencias económicas del mundo. Nada. El país con mayor número de musulmanes a favor de Palestina, ¿qué ha hecho? Nada. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una narrativa, sí, apoyamos a Palestina. Erdogan, bueno, nadie se lo cree, pero lo dice siempre, ¿no? ¿Y qué han hecho para apoyar a Palestina? Entonces, sí hay claroscuros. En este caso, pues a veces los tengo que visibilizar. Es que estoy pensando ahorita. O sea, lo que pienso es que esta complejidad que hay tanto en instituciones, en personas y tal, de pronto, por supuesto, hay que decirlo, pero también me parece que en esa complejidad, el caer como del otro lado, digamos, en concreto con Francesca Albanese, ¿no? Que ha sido también en ese sentido perseguida y que a mí me parece, porque no creo que solamente sea un posicionamiento como tal vez en general de las Naciones Unidas, sobre condenamos los hechos, ¿no? O sea, sino que explícitamente ha hecho evidente estos intereses, ya lo sabíamos, pero explícitamente y con los documentos, los intereses y las empresas que se benefician en el genocidio y demandado también de una manera documentada lo que hay toda una campaña negacionista sobre el propio genocidio, ¿no? Sobre la tortura y cómo se ha instaurado y con relatos que ha también recuperado. Ponernos quizá del otro lado por eso que menciona sobre Irán, también la situaría, digamos... No lo busco. Obviamente no busco ver que hay un linchamiento, pero lo tengo que mencionar. Sí, claro. O sea, y bueno, yo es que no la recuerdo ahorita, pero tengo una cantidad de decepciones así. ¿Hay algo que no cuestiones? No, todo. Ok. O sea, hasta yo me he decepcionado de mí mismo por eso. Sí. Pero es que es parte de eso. Sí, obvio. Tú eres la mayor decepción que he conocido. No es cierto. No, pero a ver, es que... Hasta lo más banal, por ejemplo, ¿no? La frívolo, la música. A ver. A mí me gustaba mucho Atari Teenage Riot, es un grupo alemán. Y de pronto me entero que este sujeto, el vocalista, que se llama Alec Empire, bueno, su alias, es abiertamente sionista. Como muchos además anarquistas en suelo alemán y en suelo europeo, ¿no? Y de pronto digo, no, yo no puedo con esto, no puedo cargar con esto. Y en verdad, quería quemar la playera y los discos que tengo de esos güeyes, pero me gustaría hacerlo, no sé si aquí o en algún... No, aquí no, porque hay incendio. Ya me imagino a Román con el extintor. Así. Y es eso, o sea, personajes que en un momento apoyaba y otro ejemplo. Creo que este ejemplo es interesante para hablar de lo del Albanese. Bernie Sanders, por ejemplo, ¿no? Que te lo venden mucho como el gran producto milagro, muy a la Obama al primer momento, ¿no? Y de pronto te enteras que tiene una política iranófoba, que pidió ataques preventivos en contra de Irán, que ha condenado a Venezuela, que ha condenado a Cuba, que estuvo en un kibutz. No, hay un personaje pues, así nefasto. O Zoran Mamdani, que bueno, aquí lo hablamos de eso, porque nosotros fuimos la vanguardia al hablar de cómo este personaje pues, no iba a hacer nada. Y de hecho ya condenó a Irán. ¿Cuál otro? A ver, Ocasio Cortés, condenando a Venezuela. Es muy parecido al albanese. Si condenan las atrocidades por parte de la cúpula imperial en este momento, y han condenado al antisionista, pero van guardando distancia también en cuanto a otros escenarios. Entonces, no es que yo admire estos personajes, estoy citando algunos casos que son muy populares en México, ¿no? Bernie Sanders creo que es el ejemplo más claro. Y gente con la bandera de Bernie Sanders así abiertamente todavía. Bueno, no creo que todavía, yo creo que ya se dieron cuenta qué tipo de personaje es, ¿no? Y creo que podemos ver, vaya, por ejemplo, de pronto, citándonos más local, está la 4T, la alianza entre la 4T, y de pronto brota cada personaje de la 4T, o incluso en la alianza 4T Partido del Trabajo. Sí. O sea, yo vi un encabezado, no tenía tiempo para verlo, ¿no? Alito Moreno se acerca al Partido del Trabajo. Cosas así, por ejemplo, ¿no? Por eso digo que no es que se encumbren. Creo que para mí lo ideal es encumbrar ideas.
no necesariamente fuerzas políticas, porque siempre puede haber una decepción de estas o personajes. Y creo que mucha gente pues, lo ha vivido con el contexto palestino, ¿no? De pronto como hay gente que apoya abiertamente el sionismo y vienen decepciones pues, terribles, ¿no? Es que todo está sujeto a ello, ¿no? Sí, no, en ese caso Albanese tiene las creencias muy firmes y ha hecho y una no resistencia. solo dicho, pues, o sea, ha hecho y han ha amenazado de muerte y demás, ¿no? Pero bueno, en otros contextos pues, también se alinea eso, ¿no? Dice aquí Telecomics, buena tarde, Chamuco Media, queridos. Saludos desde Puerto Vallarta, qué envidia. Llegando a lo barrido, ¿cómo está el Congal? Órale. Órale. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Dicen acá también. Dice acá, ay, espérenme. Dice, date un break sin faltar, así como dicen las mamás. Cállate y dímelo todo, la dialéctica mexicana. ¿Qué? Señor Nader, mañana, ¿dónde es su conferencia? En la Casa de Cultura, Centro Cultural Reyes Heroles en Coyoacán. Ahora sí te lo aprendiste. Sí. A las 7 de la noche empieza. Alex dice, no, ¿cuál break? La misión del maestro Cristian Nader es aterrizarnos en la realidad mundial y por donde nos va a llegar de la voladora. Un día me voy a morir de agotamiento y la gente, a ver, ¿por qué no participas? Ya va a empezar Retrovisor, no ha llegado nada y nada muerto. Sí. Ay, tampoco. Aquí no te explotamos. No, aquí que no me tú explotan. te vayas No. a otros lados. Y Pero me invitan, ni modo que les diga que no. A ver, hay medios que sí les digo que no. No, es que no puedo decirlo todavía, pero nada más va a ser un programa. No estoy diciendo de ese. Bueno, ¿otro? ¿Cuál otro? Pues de todos. Andas en todos lados menos aquí, por eso te cansas. Si nada más estuvieras aquí no te cansarás tanto. Pero es importante que estés en todos lados también. Sí. Sí, además todos son medios... Pero que no nos echen la culpa a ver, nosotros. que de hecho... Porque luego nosotros nos dicen, explotan al maestro Nader. No, yo me pero exploto, que esté el maestro Nader, autoexplotación. si no ya... Ay, no, man. De hecho, lo puedo decir, hay medios en los que he participado que yo he criticado, abiertamente. Aquí, Chamuco Media. No, aquí nunca. Estoy pensando, no sé. A ver, Fisgón, Hernández, Rapé... Román. Bueno, pero Román es criticable en todo, lo ves. Ay, ¿sabes? no es cierto. Todavía de que... No, pobrecito, estaba enfermito de la panchita, de tanto estrés. Que tú le haces pasar. No, porque también se dan unas atascadas, la gente no ve eso. Luego, se llama comer. Parece se llama romería. comer. Que tú no comas es así, otra cosa que te digan. El torito, un palé, así, cosas así ya bien delicioso, pues sí, por comemos, cierto, ¿no? Sí. No iba a mencionar... bueno, yo he criticado muchos medios en los que he participado. Honestamente, por ejemplo, de RT. Me invitaron una vez y tenía 2 días que había dicho, sí, una cosa es el RT de habla hispana y otra cosa el de habla inglesa, por ejemplo, ¿no? Que es espeluznante el contenido que tienen, a veces de extrema derecha. Y cambian, de hecho, la línea editorial para América Latina. Sí. Y de pronto con lo de Irán está un poco raro los titulares. Exacto. Y ahí está, por ejemplo, sería interesante hablar de ello, porque, por ejemplo, ahí está lo de Putin. Uh-huh. Putin, que fue de hace unos años, esa declaración dijo algo así como, Rusia tiene la responsabilidad en parte de lo que ha ocurrido en Medio Oriente, por los 2 millones de soviéticos rusos de ascendencia judía que invadieron Palestina. Pero luego dijo también, pero también tenemos una responsabilidad con los musulmanes, en ese caso araboparlantes, porque en suelo ruso aproximadamente entre el 10 y 15% de la población son musulmanes. O sea, más de 20 millones de rusos son musulmanes. Vaya, túrquicos, eslavos musulmanes, de todas las denominaciones, caucásicos, en Chechenia y demás, ¿no? Entonces... Rusia, que rara vez se habla de ello, pero Rusia tiene un rol muy controvertido con respecto a la creación del antisionista. Volvemos a lo mismo, hubo un patrocinio por parte de... Pues el gobierno soviético le dijo, si se quieren ir, lárguense, pero no vuelven, porque son sionistas, son fascistas. Uh-huh. Y permitió y votó por eso. O sea, aparte de la tragedia palestina es por eso, porque ¿qué hubiera implicado el veto de la Unión Soviética al proyecto sionista, que votaran en contra, pero también todos los países que hubieran votado en unísono con la Unión Soviética, que también se abstuvieron muchos? Hubiera sido interesante, ¿no? O se hubiera podido cambiar la historia. Yo creo, sinceramente, que pese a ello, pese a la partición de Naciones Unidas, el sionismo hubiera continuado. O sea, igual se hubiera atrasado la fundación del proyecto sionista, pero tarde o temprano hubiera ocurrido. Pero hay una responsabilidad ahí por parte de Rusia, ¿no? Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.